¿Cómo se expresa la soberanía monetaria? Creemos que nuestra moneda es símbolo de independencia, pero ¿qué pasa cuando ya nadie confía en ella? En América Latina existen dos modelos opuestos para enfrentar esa pérdida de confianza. Uno consiste en fingir que la moneda nacional sigue siendo valiosa, y otro en renunciar abiertamente a ella porque ya carece de valor, sustituyéndola por el dólar estadounidense. Es una gran ironía histórica que los países llamados socialistas, como Venezuela, Nicaragua y Cuba, sostengan en uso su moneda como emblema de soberanía nacional cuando ya no tiene ningún valor de cambio. Lenin saldría de su tumba si se enterara de que la fase superior del socialismo implica el uso de la moneda más imperialista del mundo, el dólar. Sin embargo, el fundamento económico que explica este fenómeno no es ideológico sino técnico. Cada vez que el Estado pierde legitimidad fiscal y credibilidad política, se rompe el pacto social que sostiene el bienestar económico y con él el valor de la moneda nacional. Las políticas monetarias, para que funcionen, deben partir de la racionalidad, de la técnica económica, no de la urgencia política. La racionalidad económica no consiste en obedecer el mercado, sino en someter el poder político a las leyes de la coherencia y la responsabilidad. Pero en América Latina el ciclo se repite. El Estado gasta más de lo que produce para satisfacer a la clase gobernante, ya sea mediante beneficios elitistas acompañados de corrupción o a través de grandes programas de subvención para calmar al electorado, y para cubrir ese exceso recurre a la emisión de moneda. Esos gobiernos, bajo el principio de soberanía, se llevan la tajada más grande del pastel. Por eso, los países que más descalifican al Fondo Monetario Internacional, acusándolo de representar los intereses económicos más perversos del mundo, suelen ser los más endeudados. La deuda pública se ha convertido en otro espejo de la irracionalidad económica latinoamericana. Nicaragua encabeza la región con una deuda externa que supera el 100% de su Producto Interno Bruto, una carga insostenible para una economía pequeña y dependiente de la ayuda internacional. En el caso de Argentina, la deuda pública ronda el 85% de su Producto Interno y su estructura de pagos, en gran parte nominada en dólares, la mantiene atrapada en un ciclo de refinanciaciones, acuerdos con el Fondo Monetario Internacional y recurrentes crisis de confianza. Paradójicamente, para salvarse del FMI, deben hacer justo lo que más temen: proteger la autonomía de su Banco Central y, sobre todo, protegerlo de los intereses políticos internos. Un Banco Central autónomo, manejado con racionalidad técnica, es la base de unas finanzas sanas. Se requiere mucha técnica y poca política para lograrlo. Los casos más desastrosos de hiperinflación en la historia económica latinoamericana están directamente relacionados con el control político de la emisión monetaria bajo el argumento de la soberanía. Veamos los espejos latinoamericanos. Venezuela tiene una inflación acumulada superior al 500.000% en la última década. El bolívar soberano, el bolívar digital, cada nuevo nombre prometía rescatar la dignidad perdida, pero ninguno sobrevivió al mismo error: el poder político sobre la emisión. Hoy, más del 80% de las transacciones se hacen en dólares. El símbolo nacional existe solo en los discursos. Otro caso, Argentina. Pese a sus intentos de estabilización, ha eliminado más de 10 ceros de su moneda desde 1970. En los últimos 2 años, sin embargo, logró una de las correcciones macroeconómicas más rápidas de su historia reciente.
La inflación mensual, que superaba el 25% a fines de 2023, cayó por debajo del 2% en 2025. El Estado alcanzó superávit fiscal primario por primera vez en más de una década. Y el Banco Central pasó de reservas negativas a positivas. La inflación comenzó a bajar gracias a una combinación de austeridad, devaluación, apoyo externo y reformas estructurales. Pero ese descenso no elimina automáticamente los riesgos de dependencia, desigualdad o volatilidad futura. A Milei le faltó neoliberalismo, eligió la ortodoxia pura, el ajuste sin desarrollo. Podría haber optado por una racionalidad económica de nuevo tipo que combine la estabilidad macro con una visión productiva y social. No se trata de negar la técnica, sino de ponerla al servicio del crecimiento y no solo del recorte. Ahora, otra situación. Ecuador. Dolarizó en el año 2000 tras una crisis bancaria que destruyó el sucre. Perdió la capacidad de emitir dinero, pero ganó estabilidad. La inflación promedio en 2 décadas ronda el 2,5% y el país no volvió a sufrir hiperinflación. Aún así, la dolarización también trajo limitaciones estructurales. Ecuador no puede ajustar su economía mediante la política monetaria. Depende del flujo de dólares por exportaciones, deuda o remesas. Y sus reservas internacionales apenas cubren unos pocos meses de importaciones, lo que lo vuelve vulnerable ante crisis externas. Otro caso, Panamá, dolarizado desde 1904, ha construido su sistema financiero sobre la confianza externa. No tiene banco central, pero sí disciplina fiscal y una de las inflaciones más bajas del hemisferio. El Salvador. Este país adoptó el dólar en 2001 y más tarde introdujo el Bitcoin como moneda legal con resultados marginales. La dolarización dio estabilidad y redujo el riesgo de devaluaciones abruptas, pero entregó al país un marco monetario muy rígido. En momentos de recesión o de choques externos, su único margen de maniobra es la política fiscal. Sin herramientas propias, el país depende del ingreso constante de divisas para sostener su economía. La paradoja del dólar. El dólar estabiliza, pero no crea crecimiento. Cuando los precios y los salarios quedan anclados a una moneda fuerte, los países pierden competitividad. Las exportaciones se encarecen, las importaciones se abaratan y la producción nacional se debilita. El resultado es una estabilidad sin dinamismo, un orden financiero que calma las crisis pero no las resuelve. El mito de la soberanía monetaria se revela entonces en su forma más cruda. No es la moneda lo que otorga independencia, sino la capacidad institucional para sostener su valor. Y eso no depende de banderas ni de discursos, sino de algo más modesto y más difícil: racionalidad técnica y confianza social. El peligro moderno es que la racionalidad de los medios se emancipe de toda racionalidad de los fines, porque cuando el poder se impone sobre la razón económica, la moneda deja de representar valor y empieza a representar obediencia.